Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Hoy, 23 de enero, damos la bienvenida a este año 2023 a todos ustedes, amados hermanos. Estamos en estudios bíblicos con Evangelio de Juan y esto es un libro donde el apóstol Juan, como autor, quiere resaltar a nuestro Señor Jesús como 100% humano, pero es 100% Dios. Ese verbo, esa palabra que él empieza hablando, la palabra logos, verbo, a que habitó con nosotros y se hizo hombre, y nos quiere dar a entender el apóstol Juan, para que podamos creer y entender de que teniendo fe y creyendo en él, vamos a tener vida eterna si procedemos a nacer de nuevo, como esa conversación que tuvo Jesús con Nicodemo de nacer de agua y de espíritu, y esa idea central se puede ver en el libro del amor, de la mayor expresión de amor mostrada a este mundo en Juan capítulo 3, en la conversación de Nicodemo en el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo por todos nosotros. Y ahí en el mismo texto expresa lo que puede ser: el que crea en él va a tener salvación y el que no crea ya va a ser condenado. Entonces es una idea general y muy concisa de lo que nuestro Señor Jesús vino a hacer a este mundo, a dar vida en abundancia a todo aquel que en él crea y pueda nacer de agua y de espíritu, y una condenación lamentable a aquel que niega a Jesús, a aquel que no quiera creer en nuestro Señor Jesús. Y Juan, en el capítulo 20, dice que en el verso 30 y 31 nos dice acerca del propósito de las señales y de lo que hizo Jesús, para que nosotros tengamos fe y que podamos creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y hay varios testimonios en el libro del Evangelio de Juan, aparte de los 7 milagros o las 7 señales que vamos a estar estudiando, que fueron resaltadas y escritas por el apóstol Juan. También vamos a estar viendo esas 7 declaraciones de yo soy, como por ejemplo: yo soy el pan vivo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida, la resurrección. Él se da a sí mismo las palabras de su Padre. Igualmente, estamos estudiando clase pasada el testimonio de Juan el Bautista, pero sabemos que no tan solo Juan el Bautista, sino que las escrituras dan testimonios de Jesús, como él mismo había dicho acerca de Moisés en el capítulo 1, refiriéndose a él, que si escucharan de Moisés, si realmente creyeran a Moisés, habrían de creer en él. Entonces, tanto las escrituras como el Padre da testimonio de su Hijo, como vamos a ver en este bautizo, que se va a escuchar la voz de Dios: este es mi Hijo amado, dando testimonio de su propio Hijo. En los evangelios sinópticos, cuando tú leas la transfiguración que ya estudiamos con Lucas, vemos que también el Padre da testimonio, y está Pedro, Jacobo y Juan en el monte, y luego Pedro cita en sus cartas universales diciendo que él oyó también la voz, o sea, como un testigo, como el testimonio del Padre de las Escrituras. Y este es un libro donde vas a encontrar la mayor parte de información acerca del Consolador, del Espíritu Santo, que también da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y hablando de Juan, Juan el Bautista, ese que se decía a sí mismo que él es una voz en el desierto, él no es nadie más sino solamente esa voz que va a anunciar y que va a decir lo que las escrituras habían dicho, lo que va a decir acerca de enderezar un camino, de preparar un camino. Y como vemos también en el Evangelio de Lucas o de Mateo, o que lo hemos leído, de que no hay hombre nacido de mujer mayor profeta que Juan el Bautista, pero en el reino de los cielos el más pequeñito e insignificante va a ser mayor
que Juan. Entonces, estamos hablando el mérito o el reconocimiento, por decirlo de esta forma, de nuestro Señor Jesucristo también hacia Juan el Bautista con el trabajo que viene haciendo. Entonces, estábamos en las preguntas de esos sacerdotes y levitas enviados desde Jerusalén que estábamos estudiando en el versículo 19. Voy a empezar aquí en el 19, capítulo 1, verso 19. Antes de comenzar, si tienen algún comentario o alguna duda. Sí, hermano, solo ahí Sí, hermano Iván. Me interesa mucho comentar un poquito sobre el 16 al 18, porque es una parte pero fundamental, porque prácticamente ahí como que nos habla sobre la plenitud de Cristo, pues que nosotros, Él está completo y por lo tanto nosotros recibimos somos partícipes de esa naturaleza de la divinidad de Cristo. Entonces, y la importancia que tiene especialmente el verso 18, porque ese era el objetivo, pues venir a dar a conocer al Padre. Entonces, y muchas personas en ese tiempo, y a veces nosotros tampoco no llegamos a entender todo el fenómeno, la gracia, esa parte que es algo sin límite, pues entonces nosotros tomamos parte de eso, especialmente, tomamos parte, y eso pienso yo que es lo más hermoso que nosotros darnos, venir a darnos Jesucristo acá, especialmente cuando dice, yo me gusta mucho porque los mismos judíos prácticamente, por ejemplo, en Juan 5:39, prácticamente le reclamó, no, dice ustedes, ni lo conocen, posiblemente, como quien dice, ni lo van a lograr a conocer. Entonces, ¿qué importancia tiene este verso 18 de enterarnos? Pues yo cuando siempre recuerdo cuando estudiamos Lucas y a veces lo vuelvo a repasar porque la importancia que tiene para mí es, por ejemplo, como que tenemos que llegar a tanto, como que tenemos que, como dice la palabra, oírlo, verlo actuando. Cuando se encuentra, por ejemplo, con los primeros discípulos, luego cuando hace las curaciones. Y eso es lo importante, y es la importancia que tiene nosotros. Sí, amén, hermanito Iván. Me hiciste acordar de un texto, también podemos reforzar el 18. Porque a veces como que si no nos metemos en ese campo, no nos metemos. Amén, hermano. Amén. Sí, me hiciste acordar de un texto hablándote y profundizando un poco más el 18, antes de seguir con el 19. Y en el Evangelio de Juan capítulo 14, si quiere acompáñanos allí, por favor. Juan 14, vamos a estar considerando a partir del 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces, fíjate el contraste de que en el 1:18 dice, a Dios nadie le ha visto jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer, y en el Juan 14, versículo 7, Jesucristo lo está diciendo de su propia boca, y le habéis visto, y le habéis visto. Ahí está, Él es en el Padre y Él es, el Padre también es en el Hijo. Entonces, el versículo 8, claro, la duda que se le sembró o tiene, esa dificultad que tiene Felipe, Señor, muéstranos al Padre. El versículo 9, tanto tiempo que estoy con vosotros y no has conocido, Felipe, que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como dices tú, muéstranos al Padre. ¿No creéis que yo soy en mi Padre y mi Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí y Él hace las obras. Creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por mis mismas obras. Estamos hablando de que está citando a su propio Padre como testigo, está citando a su propia vida, Jesucristo como testigo mismo de Él mismo, está citando también a sus propias obras,
Y de cierto digo, el que cree en mí y en las obras que yo hago, él hará también y aún mayores allá, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si lo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Estamos hablando de un texto importante que refuerza la idea del apóstol Juan diciendo de que a Dios nadie le ha visto jamás, el unigénito que está en el seno, él dado a conocer al Hijo de Dios. Ese el verbo habitó con nosotros, vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, y esa gloria, como dicen en Juan 14, el mismo Jesús hablándolo acerca de nosotros. Entonces el verso 19 dice: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntasen: ¿tú quién eres? Y él confesó y no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo. La palabra que habíamos estudiado acerca de Cristo, ¿no? El significado de Mesías, de ese Salvador del mundo, de ese Emmanuel, Dios con nosotros, ¿no? Ese es el que estaban esperando, Mesías, el ungido. Dice, y siguen preguntando: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? ¿Ese Elías o eres tú el profeta? Y hablando acerca del profeta, refiriéndose a ese que había dicho Moisés: profeta mayor vendrá, lo oiréis, o quizás ese Elías del que profetizaba Malaquías, que vendría un Elías y este iba a salvar al mundo. Entonces, estamos hablando de que quizás, como decía Agustín, que también se refirieron a Elías como el que iba a enderezar los caminos del Señor, pero Juan el Bautista no les quiere dar a ellos ninguna otra mayor incertidumbre que la que tiene, porque realmente la envidia y las ganas de que nadie les quite el poder, las ganas de no ser suplantados por nada, porque ellos temen realmente al pueblo, porque eso es lo que vamos a ver a la raíz de la historia del ministerio de Jesús. Y ellos están defendiendo prácticamente lo que ellos creen y lo que ellos están haciendo, que lamentablemente no es honrar ni alabar a Dios, sino buscar sus propios beneficios. Entonces respondió él: no, y le dijeron, en el 22, que es donde vamos a estar hablando un poco más: entonces, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? ¿Qué dices de ti mismo? Y allí es donde yo quiero empezar a reflexionar la palabra. Y cuando nos preguntan acerca de Dios, o cuando nos preguntan acerca de cualquier cosa que referente a lo espiritual o a la iglesia, quizás nosotros citamos Biblia, nosotros buscamos los mejores argumentos y las mejores enseñanzas que podamos alojar nosotros en nuestras mentes, en nuestros corazones, de una buena manera enaltecer y exaltar a Cristo. Pero ¿qué sucedería cuando te preguntan: ¿qué dices de ti mismo? ¿Qué dices de ti mismo? Entonces, esa es la reflexión que va a comenzar y va a analizar Juan el Bautista. ¿Qué dices de ti mismo? Y es lo que se le ocurre, por gracias al Espíritu Santo, gracias a la dirección de nuestro Dios, es Isaías 40, hermano. Vamos al libro de Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40, dice la palabra de Dios. Vamos a buscar Isaías 40. Voy a leer desde el verso 3. Voz que clama en el desierto: preparar camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad de nuestro Dios. Yo soy una voz en el desierto. Mira lo que dice el 23. Yo soy una voz de lo que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como lo ha dicho el profeta Isaías. Realmente guardarse y cuidarse muy bien de lo que va a estar respondiendo. Y me gusta mucho citar el Evangelio de Lucas, porque lo tenemos realmente fresco. Y vamos a Lucas capítulo 3 para ver el mismo momento de la respuesta del Bautista. Capítulo 3, verso 4. Dice la palabra
Y como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar su senda. Todo valle se rellenará y se rebajará al molde del collado, y todos los caminos torcidos enderezados, los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Entonces, fíjate, bueno, lo importante de, de saber y conocer nuestro trabajo. El bautista sabe y conoce su trabajo, sabe argumentar lo que está diciendo, sabe y entiende hasta dónde va a llegar él, y que es necesario inclusive que yo mengüe y que Cristo crezca. Sabe entender de que él no puede tomar lugar que no le va a corresponder. Y eso significa una sujeción total a nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien puede hacer la lectura, por favor, del verso 23 que acabo de leer hasta el verso 28, por favor? Del 23 al 28, hacemos la lectura bíblica. Sí, mi hermano. Del capítulo 1, ¿verdad? Sí. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Amén, hermano. Entonces, hay una pregunta que tienen ellos, y es, claro, si tú no eres ni Elías, ni el profeta, ni tampoco eres el Cristo que estamos esperando, entonces, ¿por qué tú estás bautizando en agua? ¿Por qué tú haces estas cosas? Y él realmente, ese bautizo es un bautismo de arrepentimiento. Sabemos que el mensaje de Juan el Bautista era que se arrepintiesen de su maldad y que se volvieran del mal camino, y era un bautismo de arrepentimiento, y igualmente volvían atrás o volvían de sus malos caminos. Es algo que tenemos que ir pensando y meditando, así como dice en el 33. Mira el 33 conmigo, por favor. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo sobre quién va a descender el Espíritu que permanece sobre él, que es el que bautiza con Espíritu Santo. Entonces estamos hablando podríamos preguntar a la Escritura quién es el que le ha ordenado a Juan el Bautista hacer tal cosa, y es el mismísimo Dios. Que él tiene esta autoridad y este permiso, por decirlo de esta manera, pero es una autoridad de Dios a Juan el Bautista para hacer este gran trabajo. Inclusive él tiene revelación que solamente Dios le ha permitido tener. Aquel que, mira el 33, aquel que veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que tiene que dar testimonio, como dice el 34. Y yo le vi y he dado testimonio de que es el Hijo de Dios. Es un texto importante. Seguimos leyendo el 26, diciendo: yo bautismo en agua y vosotros a vosotros no le conocéis. Versículo 27, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Esto es un texto, nos está diciendo: yo soy terrenal, pero aquel es espiritual. Yo tengo los días contados, pero él siempre ha asistido, y yo no soy digno de desatarle la correa del calzado, como enseñar de honor, de gloria, de que él es
el Señor de Juan el Bautista. Él es superior. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. No sé si quieren la próxima clase les voy a traer, que lo tengo aquí guardado, un pequeño mapa y localizamos un poco la zona donde el bautista estaba haciendo estos bautismos. Si se las puedo pasar por el grupo, también se las voy a enviar. Y esa palabra Betábara, al otro lado del Jordán, también se conocía como Betania o casa de paso, más o menos se ubica a unos 30 kilómetros de Jerusalén y está justo al lado del monte de los Olivos. Entonces, vamos a hacer la lectura, por favor, del 29 al 34, por favor. Si hay comentarios, hacerlo, por favor. Hermano, solo Sí. para comentar un poquito allí que la humildad de Juan es bien importante. Bien importante. Era una humildad sincera. Y también ahí da un mandamiento. Cuando dice enderezar, un mandamiento bien claro que le está dando a los... enderezar al final viene saliendo a que se arrepientan pues de la conducta. Entonces, y me gusta mucho porque él no, incluso hay una pregunta que le hacen cuando manda a preguntar a los discípulos, vayan a preguntarle si él es. Entonces Jesucristo hizo milagros. Y entonces viene y le dice, no, solo díganle a Juan lo que ustedes han visto. Entonces, cuando yo sí me he preguntado qué era lo que sabía Juan, y claramente ahí está en Isaías está la respuesta. Él era profeta, conocía que Jesús, ya Dios había prometido que iba a enviar iba a enviar al profeta que era el mayor entre todos. Entonces prácticamente no hubo necesidad de que Jesucristo se pudiera explicarle. Solo vayan y díganle lo que ustedes han visto. Bien importante eso, cómo es el entendimiento prácticamente se mira oculto. Ahí estaban los sacerdotes y ni dieron cuenta cuál era la plática que tenían. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermanito Iván. Muchas gracias. Pasamos al contexto del Cordero de Dios, capítulo 1, verso 29 al 34. Hermanitos, pueden hacer la lectura, amados hermanos. Hermano, le leo. Amén. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero él me envió a bautizar con agua. Aquel dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Amén. Entonces, la frase el siguiente día, es decir, ya ha pasado un día de la conversación que tuvo Juan el Bautista con esos sacerdotes levitas de Jerusalén, y estamos hablando de que el contexto de que yo no soy el Cristo, yo no soy ese profeta, yo no soy ese Elías, yo solamente soy una voz de que clama en el desierto, como decía el versículo 27, se nos vuelve a repetir, se nos vuelve a decir en el versículo 30. Si ves el 27, hay un contraste y un contenido muy similar. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Mira el versículo 30. Este es aquel que yo dije que después viene de mí un varón, del cual es antes de mí, pero que él era primero que yo.
Estamos hablando que siempre Juan el Bautista está muy preocupado por darle la preeminencia a Dios. Estamos hablando de que Juan el Bautista es cuidadoso en sus detalles en cuanto a hablar algo delante de fariseos, delante de estos sacerdotes levitas de Jerusalén, explicándole realmente quién es Jesús. Y aquí Juan el Bautista va a utilizar una frase con un sentido judío y con una solemnidad total, porque le quiere explicar a ellos, especialmente que son sacerdotes que ministran el pueblo, que ministran cosas dentro del templo, que saben cómo es entregar un cordero para que sea sacrificado y que éste haga perdón de un año a todo el pueblo de Israel. Estamos hablando de que esta frase es utilizada por el Bautista con una literatura muy profunda. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y ahí les dijo, he aquí. La palabra he aquí, hermano. Presente perfecto. Estamos hablando, ahí está, allí lo tienen, del que yo decía, ese es, ahí lo tienen, he aquí. La perfecta connotación, el Cordero de Dios. Esta frase Cordero es una frase que quizás nosotros, si no le damos el entendimiento correcto, podríamos decir un animal que viene de Dios y no tiene sentido, pero el sentido correcto si somos judíos o si entendemos el sistema sacrificial, es que el Cordero es únicamente para quitar los pecados. Es que el Cordero es únicamente para redimirnos y recordar cómo salimos con esa mano poderosa de Dios, recordando la 10ª plaga en Egipto que gobernaba Faraón y todo el pueblo hebreo en custodia. Estamos hablando de que este Cordero los libertó de la muerte. Este Cordero les va a quitar ahora el pecado, no tan solo a ellos, no tan solo a Juan el Bautista, a todo el mundo. La palabra mundo no se refiere a la creación como tierra, mar o lo que habita sobre las plantas y los frutos. Está hablando de la palabra mundo refiriéndose a las personas, refiriéndose a los habitantes de la tierra, a toda la creación humana de nuestro Dios. Porque no hay pecado en la naturaleza, no hay pecado en un animal, no existe pecado en el mar, ni en la tierra. El pecado está en nosotros, en cada uno de nuestros corazones, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese es el contexto de Juan 3:16, y ahora lo estamos viendo aquí como el Cordero de Dios que quita ese pecado del mundo. Hay textos que quiero ir repasando. Por favor, vamos a hacer lecturas bíblicas. Vamos al libro de Hechos, capítulo 8, verso 32. Hechos de los Apóstoles. Vamos a hacer referencias al Cordero de Dios. Hechos capítulo 8, verso 32. 8:32. Dice la palabra de nuestro Dios. Y en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación quien la contará, porque fue quitada de la tierra su vida. Y si lees el 32, el contexto de Isaías 53, como cordero mudo, como cordero mudo. Estamos hablando de que se está usando y el judío conoce lo que le está diciendo realmente el Bautista en este texto. Si lees Primera de Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro, primer libro de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 19, 1:19, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Voy a leer el 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. El apóstol Pedro dice, está destinado desde antes de la fundación del mundo, porque Jesucristo es eterno,
porque Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él no tiene días, Él no tiene creación, Él siempre ha existido, Él es el Logos, Él es el Verbo. Y en el versículo 19 de Primera de Pedro capítulo 1, sino con sangre preciosa de Cristo. La sangre de Cristo es la que hizo que en nosotros pudiese existir una segunda oportunidad. Nuestro destino era la muerte, nuestra paga era la muerte. No teníamos con qué quitarnos la esclavitud del pecado por culpa de un hombre que se llama Adán, pero gracias a Jesús, por el nombre de Jesús, también se perdonaron los pecados y vinieron la gracia. Entonces, igualmente hay una redención total en cada uno de nosotros y sabemos lo que significa un sacrificio de un cordero tomado de las cabras. Igualmente me hizo acordar al estudio de Génesis, porque viene todo con una sombra maravillosa del Antiguo Testamento. ¿Por qué Abel ofreció un cordero de lo más gordo, de lo más bonito, de lo más hermoso, de lo más grueso para Dios? Y Dios, ese mismo cordero, quizás en representación, en sombra, nos los devolvió a nosotros. Estamos hablando del amor de Dios. ¿Y qué es lo que hicieron? Si seguimos con una pequeña sombra de quién es Caín, quién representa el cordero, quién representa a Abel. Estamos hablando de que Caín puede representar este mundo. ¿Y ellos qué hicieron con el autor de la vida? Lo mataron, lo llevaron allí. Lamentablemente, pero era un plan, como dice el apóstol Pedro, desde antes, desde la fundación del mundo. Versículo 30, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, del cual antes de mí, porque era primero que yo. Lo mismo que hablábamos en el contexto del 27. Estamos hablando que Juan se preocupa por enfatizar de que Jesús es eterno, de que Jesús es más elevado, Jesús está por encima de Juan el Bautista, y ni siquiera a sus discípulos se les ocurra pensar o tener envidia acerca de Jesús, cosa que más adelante veremos, como cuando están los seguidores de Cristo, se están bautizando y no son los discípulos de Juan. Y los discípulos de Juan van hasta Juan a decirle, pero ellos se están bautizando. Mas Jesús no bautizaba, dice la Escritura, específicamente. Dice el versículo 31, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando en agua. Un mérito aún mayor para aquellos que no quieran creer o para aquellos que se le haya ocurrido de que quizás Juan haya crecido con Jesús, pues yo no le conocía. Hermanito Fidel, ¿puede activar su micrófono? Hermanos, si vamos al versículo 25, hay una pregunta muy interesante allí, ¿no? ¿Era primera vez que se bautizaban aquí? ¿Será? Era primera vez que se bautizaba porque había bautismo, porque mira lo que dice, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú eres el Cristo? Si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta. O sea, ¿será que había bautismos antes de Juan, el bautista? O sea, ¿será que habían visto a Elías bautizar o había alguna profecía que habla de esto? Es interesante este versículo. Y ahorita, como tú nombraste el siguiente, el 28, y estas cosas sucedieron versaba al otro lado del verdad, donde Juan bautizaba. O sea, algo pasó ahí. ¿Por qué preguntaban sobre el Cristo? ¿Por qué preguntaban que el bautismo, que Elías? ¿Por qué preguntaban por el profeta? O sea, es interesante esta pregunta. Amén, varón. Sí, cuando estaba ellos, yo lo relaciono, también está bueno eso, Fidel, ese versículo con el 33, cuando él mismo dice, y yo no le conocía, pero él me envió a bautizar con agua. Estamos hablando de que
es algo maravilloso de cómo el mismísimo, el mismo Bautista, ¿no? Pero lo que tú comentas está importante, quizás podemos investigar aún más de si hay referencia al Antiguo Testamento acerca de profecías que hablen acerca de bautismos en agua. Sí hay referencia de la llegada del Espíritu Santo de Dios, como lo hemos estudiado con el libro del profeta. No sé si Roberto tiene algo por ahí, bajo la manguita. Roberto, el mismo, o cualquiera de los hermanos, sobre esa situación, porque se ve bien explícita cuando pregunta, o sea, ni Elías, o sea, Elías bautizó. ¿Será que Elías, algún profeta bautizó? O que dice que el Cristo bautizaba. Porque habla de ese bautismo, o sea, ¿cómo relacionamos el bautismo en el momento de Elías, el bautismo en el momento o era primera vez que se bautizaba, que se utilizaba el agua para sumergir? Hermano. Sí, hermanito Iván. No sé si el hermano Roberto Miranda iba a comentar. No, Roberto no tiene comentario, Fidel, hermanito Iván. Bueno, hay que notar bien, hermanitos, que allí hay, más que todo, hay una pregunta que están haciendo. ¿Cómo se va el diálogo en base a esa pregunta? Y entonces, sobre los bautismos, el mismo Juan dice, por ejemplo, si notamos, lo que están haciendo acá es como identificando a Jesucristo. Por ejemplo, dice el Cordero de Dios, verso 29. Y luego habla de Jesús, el que bautiza en el Espíritu Santo, 1:33. Y luego lo identifica como el Hijo de Dios, 1:34. Entonces, de esto sí se había hablado, sí ya se había hablado anteriormente, pero en este caso es Juan hay una pregunta anterior, ¿verdad? Entonces lo está identificando. Entonces viene y le da 3, lo identifica a Jesús de tres maneras que usted estaba explicando, ¿verdad? Estaba explicando, ya resumiéndolo, pues se trata de hacer la identificación. Entonces, viene lo mismo. Por ejemplo, Jonás, sí, a Jonás lo mandaron a predicar. Es una forma de predicar y predicaba el arrepentimiento. Luego encontramos allá a 2 personas que habían sido bautizados, está en Hechos, y ustedes ya fueron bautizados con el don del Espíritu Santo. Ni nos habíamos hablado de eso. O sea, que se da los eventos anteriormente, ¿verdad? Porque sí se da esa parte, pero el único problema es que era solo en el arrepentimiento. Ese era el objetivo. Lo mismo allá, ni bien le dije que se arrepintiera, pues es una forma de que ellos conocieran. Ya nosotros tenemos otro, ya nosotros, y ese bautismo que habla ahí es en el Espíritu Santo, pues quedó para los apóstoles. Para nosotros queda ya, yo lo que puedo ver acá es que hay diferentes, incluso hay cierta parte de la Escritura que dice el hecho de que pasaron por el Mar Rojo, eso fue un bautismo, y incluso le dice a Pedro, ustedes pueden pasar lo que voy a pasar, le dijo también. Son formas, pero no son la forma, aquellas son como sombras, pero lo ideal, la real es lo que nosotros tenemos acá, porque esto es lo que nos introduce ya a hacer los cambios, como dice Jeremías 31 al 34. Escribí sus leyes en el corazón, porque esa parte no la tenían anteriormente. Por mucho que ellos hicieran cualquier cosa, pero no podían lograr eso, porque ya nosotros, todo esto Dios lo escribe en nuestros corazones, y ya hay un cambio, pues, de lo que anteriormente a esto, allá son sombras y aquí es la realidad. Que Dios le bendiga, hermano. Amén, hermanito. ¿Alguien más? Siempre en la antigüedad, siempre hubieron purificaciones y lavamientos. Fíjense que la Biblia nos menciona que Moisés fue bautizado en la nube y en el mar, o sea, ellos fueron el pueblo de Israel. Noé también tiene que ver con el diluvio, también se habla de un bautismo como el diluvio, y tenía que ver con liberación de
sea, no, Moisés liberó al pueblo, Noé hubo la liberación de lo que era el pueblo, el mundo pecador, ¿verdad? Para comenzar tener un nuevo inicio. Siempre hubo los lavamientos y el bautismo tenía que ver con eso, como un nuevo inicio, como una liberación. ¿Y qué pensaban qué es lo que afirmaban los fariseos y los sacerdotes? Que el que bautizara era alguien que iba a iniciar algo nuevo. Iba a iniciar algo nuevo. Por eso ellos dicen, bueno, ¿cómo tú bautizas si tú no eres ni Elías, ni el profeta, ni el Cristo? Pero él realmente fue enviado a bautizar. Él sí era uno de ellos. Él era Elías. Fíjate lo que dice Mateo 11. El mismo Jesucristo habla de Juan el Bautista como el Elías que había de venir, como dice allá en Malaquías, en el versículo 14 del Mateo 11. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir, hablando de Juan el Bautista. Aquel Elías. Y él mismo lo dice, o sea, Juan mismo lo dice en el Evangelio de Juan. Yo no le conocía, versículo 33, pero el que me envió a bautizar, o sea, él fue enviado a bautizar. Él fue enviado, o sea, él era el Elías que estaba profetizado, que iba a venir a preparar los caminos del Señor, un inicio de algo. Claro, los fariseos estaban esperando a alguien enviado de Dios, y estaban esperando o al Cristo, o al profeta, o Elías. Solamente que ellos creían que el Cristo y el profeta eran dos personas distintas. Y nosotros hoy entendemos y sabemos que el Cristo y el profeta eran lo mismo, como dice Pedro cuando predica ya en Hechos, ¿verdad? Como está escrito, que nosotros teníamos que escuchar al profeta que iba a ser enviado, que el que no escuchara a ese profeta sería desarraigado como Moisés había profetizado acerca de ese profeta. Entonces está hablando de Cristo, tanto el profeta como el Mesías, como el Cristo, son los mismos. Solamente Elías es el que era otra persona, y en este caso es Juan el Bautista, que venía a preparar los caminos, un inicio nuevo, ¿verdad? Y eso es lo que estaban preguntando es lo que yo veo que estaban preguntando los sacerdotes, los fariseos que fueron enviados a preguntarle a Juan. El mismo Juan, a lo mejor no sabía esto. Juan fue enviado a bautizar, él mismo lo dice, el que me envió a bautizar. Él no dice quién lo envió, pero sabemos que fue Dios que lo envió. Pero él mismo no sabía que él era Elías. Él mismo no sabía. Al cuando él dice, yo no soy Elías, ni soy el profeta, ni soy el Cristo. Soy simplemente una voz que clama en el desierto. Él mismo no sabía quién era él. Pero Cristo sí sabía quién era él. Dios sí sabía quién era él. Era aquel Elías. Solamente que yo pensaba que era el verdadero Elías que se iba a presentar un día en el mundo, iba a regresar. Porque Elías, como sabemos, él no murió. Él fue transpuesto. O sea, él se lo llevó un carro, un torbellino, un carro de fuego. Entonces ellos estaban esperando que Elías regresara, pero realmente este Elías que estaba profetizado que iba a regresar, no era el mismo Elías que se había ido, sino que ahora era Juan el Bautista que estaba preparando los caminos del Señor. Entonces, nosotros ahora lo sabemos porque tenemos la Escritura, pero en ese momento ellos no entendían, ni siquiera el mismo Juan el Bautista sabía de esto. Él mismo no sabía que era Elías. Es la primera vez acá que aparece la palabra bautismo Claro. en los evangelios, ¿no? Es la Pero primera vez. siempre la idea del lavamiento tenía que ver con eso, con un inicio, pues, como una purificación, un nuevo inicio. Pues. Nosotros cuando somos bautizados nacemos de nuevo, tenemos un inicio, iniciamos ¿qué? Una vida nueva. Eso es el significado. Y por eso es que Juan venía bautizando, estaba iniciando algo. Ahora, ¿qué estaba iniciando o qué pensaban ellos que estaba iniciando? Es otra cosa que podemos analizar, ¿verdad? Ellos jamás pensaban que iba a iniciar un movimiento cristiano. Amor, nunca pensaron en eso. Amor, pensaron que era otro tipo de movimiento. Pero el caso es que se comenzó un nuevo inicio. Estaba comenzando y tenía que ser alguien enviado de Dios. Y por eso le hacen esa pregunta. Porque era por lo que estaba profetizado. Tanto el Elías como el profeta como el Cristo. Era lo que estaba profetizado y tenía que ser uno de ellos, según lo que creían los fariseos, que era el que tenía que venir a preparar los caminos, ¿verdad? Tenía que empezar este inicio, este nuevo inicio para el pueblo de Israel. Porque yo pensaba que era para el pueblo de Israel nada más. Claro. Sí, y me imagino que ese inicio era porque Jesús estaba vivo y era para presentárselo a la humanidad como el verdadero, como dice aquí, ¿no? Como el cordero, como el verdadero cordero que quita el pecado del mundo. O sea, eso fue como la tapa del frasco, pues, para que era necesario que sucediera eso para presentar a Jesucristo como el cordero que quita el pecado del mundo. Porque después no se nombra más, ni se nombra, sino en la profecía de Isaías, ¿no? Más nada.
Pues fíjate que se habla de Juan el Bautista como un profeta también. O sea, por eso es que él hablaba o sea, él hablaba lo que Dios le comunicaba. O sea, por eso es que él hablaba, él decía esas cosas. O sea, Juan no fue bautizado porque se le ocurrió, sino que él tuvo las instrucciones de Dios para hacerlo. Versículos dicen. Muy interesante, ¿no? Sí. Fíjate que el versículo 13 de Mateo 11. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Hasta Juan. ¿Quién Juan? Juan el Bautista. Hasta ahí hubo profecía. O sea, la profecía Sí, termina con él era el último profeta. Exactamente. Muy bueno. Amén. ¿Alguien más, Amén. hermanitos? Hay un Te comentario. quitamos parte de lo tuyo ahí, pero bueno. No, está muy bien. Hay un comentario que me llama la atención y es en el contexto que se está nombrando, que eso fue lo que nombramos clase pasada, pero lo vuelvo a decir, el significado, ¿eres tú el Elías o eres tú el profeta o eres tú el Cristo? Efectivamente, Juan es muy cuidadoso, el Bautista es muy cuidadoso en responder esto y lo va a negar rotundamente, porque si él dijese que él fuese el profeta, pero ¿a qué profeta se está refiriendo el sacerdote levita? No como otro profeta, porque él es un profeta efectivamente, porque no hay profeta mayor nacido de mujer sino Juan el Bautista. Eso es una declaración directa de Jesús. Pero él va a contestar, yo no soy el profeta, porque se refiere a la escritura de profeta mayor que yo vendrá y a él oirán. Y Moisés es un profeta y él se está nombrando como profeta mayor que Moisés y se está refiriendo a Jesús. Por eso es que el Bautista, siendo profeta, dice, yo no soy ese profeta que está diciendo Moisés, que es un profeta mayor que él. Yo no soy mayor que Cristo, yo no soy mayor que en este caso. Efectivamente, él es profeta, sí. Me tiene que contestar a los sacerdotes levitas que no. Por eso es que no está este rotundo no, y lo negó. Igualmente, cuando le dice, eres tú el Elías, sabiendo que él podría haber dicho, sí, yo soy ese Elías, pero ¿en qué connotación eres el Elías? Porque el significado de Elías es Dios es el Señor. Entonces, si el significado de Elías, Dios es el Señor, ¿eres tú, Dios es el Señor? ¿Eres tú Elías? Él tiene que negarlo porque él no es Dios, es el Señor. Él es un enviado, como dice el versículo 6, efectivamente, un Elías enviado. Un Elías enviado. Es muy diferente combinarlo como ese Elías enviado o ese Elías que habla Malaquías que va a enderezar el camino. No podemos aislar el Elías como lo están aislando los sacerdotes levitas, porque la pregunta del sacerdote levita, ¿eres tú el Elías enviado a enderezar el camino del Señor? Ah, bueno, hubiera podido haber contestado, sí, yo soy ese Elías, el enviado a caminar el camino del Señor. Pero ese, inclusive, hay otro comentario que estuve leyendo acerca de cuando Jesús grita en la cruz que está llamando a Elías. Entonces algunos dijeron a Elías está llamando pero en que una connotación de que está llamando a qué, al Señor como Dios su Señor, o está llamando a Juan el Bautista, o está llamando al que se subió en el torbellino y no vio muerte, o a quién estaba llamando. Entonces, bueno, hay diferentes connotaciones, pero el Bautista mismo aquí está respondiendo que él no es, porque él no quiere hacerse mayor ni quiere que ellos tengan una idea equivocada en cuanto a los sacerdotes levitas. Y eso es lo que dice el verso 6, que es un hombre enviado de Dios y el cual se llama Juan. El verso 30, yo voy a parar aquí porque ya son las 10. El verso 30 solamente vamos a repasar un poco. Es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón del cual es antes que mí, porque era primero que yo, refiriéndose a Jesús, y yo no le conocía, más que le fuese manifestado Israel, por eso vine yo bautizando en agua. ¿Con qué autoridad y poder bautizar en agua? Lo vemos en el 33, dice la palabra 32, pero antes de llegar allí. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Yo no le conocía,
pero él me envió a bautizar con agua. Aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Bueno, vamos a comentar un poco más, hermanos, pero vamos a parar aquí. Y yo no le conocía. Yo no le conocía. Ese comentario me llama mucho la atención porque no está allí porque, sino para resaltar, para hacer aún mayor a Jesús. Yo no le conozco a Jesús. ¿Por qué? Porque se me va a revelar, se me va a decir a mí y el mismísimo Dios me va a decir, el que vea que desciende el Espíritu como paloma. Imagínate si ya Juan el Bautista conociera quién era el Cristo, si ya Juan el Bautista hubiera conocido quién era Jesús, la declaración que él hubiese dicho, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quizá no hubiera tenido tanta credibilidad, no hubiera sido tan fuerte la declaración del testimonio acerca de Juan el Bautista, porque él no le conocía, solamente lo comprendió cuando pudo ver ese espíritu que descendía del cielo. Estamos hablando que es un relato, es una recopilación de lo que estamos estudiando y leyendo. Es bueno recordar que estamos viendo una historia no de la forma, por decirlo de esta manera, que está Juan, el apóstol Juan con un pergamino en mano escribiendo. Estamos hablando de que él estuvo allí todo el ministerio de Jesús y luego este libro, o hay fuertes comentarios, e inclusive se puede dar un año estimado del 85-90 después de Cristo, y es una recopilación inspirada por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Y tendremos que estudiar acerca del Espíritu Santo que ya viene montándose en escena a partir de este versículo. Paro aquí, hermanitos, en... Alejandro, una observación acá sobre el versículo 33. Okay, ¿sí? Cuando dice, y yo no le conocía. Okay, ahí se ve que okay, pero vemos claramente que es el Padre quien está hablando directamente con Juan el Bautista. Amén. Le vemos al Padre. La manifestación del Padre hablando con Juan el Bautista, porque él es el que le está dando toda la dirección, porque no le conocía, y es que era la señal que iba a ver del cielo, era para que conociera quién era el Mesías. Porque si no, o sea, se veía, ahí se ve claramente quién es el que está dirigiendo al profeta. Así es, como cuando vino palabra de Dios al profeta Jeremías, vino palabra de Dios al profeta Isaías, vino palabra de Dios ahora aquí al mayor profeta nacido de mujer, Juan el Bautista. ¿De parte de quién? Igualmente como ocurría desde el inicio, que fue como vimos con el primer profeta ahí, Adán, diciendo que el hombre dejara padre y madre, bueno, hasta el último profeta que estamos viendo aquí anunciando y enderezando el camino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hay más comentarios, hermanos? Ya son las 17 ya. Bueno, vamos a detener aquí, hermanitos. Voy a apuntarme aquí que quedamos. Voy a dejarle en el verso 30 para continuar la próxima clase.